Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la penúltima clase del curso de enseñanza de la lectoescritura inicial mediante el método global en el contexto de la discapacidad intelectual, y en esta oportunidad vamos a revisar aspectos relacionados con los prerequisitos que son fundamentales para enseñar la lectoescritura inicial en estudiantes que están recién alfabetizándose, como es el caso de los alumnos con discapacidades intelectuales, entre otras. ¿Por qué revisamos los prerequisitos? Porque hay algunos aspectos que son fundamentales a desarrollar en los estudiantes cuando están aprendiendo a leer, que van a ser habilidades previas o van a ser prerequisitos en este caso, para que puedan después desarrollar con éxito el proceso de lectoescritura. Es decir, estas habilidades previas que vamos a revisar a continuación están a la base del aprendizaje de la lectoescritura inicial. Y si no son activadas o no son desarrolladas o estimuladas, es probable que aquellos estudiantes con los que ustedes trabajen vayan a tener alguna dificultad en el proceso a medida que vayan avanzando por las etapas, y en este caso la etapa del método global. Bien, entonces vamos a revisar algunos prerequisitos, pero antes necesitamos saber qué son los prerequisitos, es decir, cuando decimos prerequisitos, ¿a qué nos referimos? Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de prerequisitos nos referimos a aquellos pasos previos que son necesarios para desarrollar alguna acción determinada, algún evento, algún proceso. Para tomar decisiones también hay prerequisitos, es decir, hay que saber ciertas habilidades, hay que tener cierta base o bien hay que tener cierto conocimiento. Si no tenemos esa base, ese conocimiento, esas habilidades previas o competencias previas, es probable entonces que tengamos dificultades en el éxito del proceso. En el caso de la lectoescritura inicial, vamos a decir que los prerequisitos son un conjunto de elementos psicopedagógicos necesarios para desarrollar efectivamente, de forma efectiva o de forma exitosa, el proceso de alfabetización de los niños, es decir, el proceso de lectoescritura. Entonces van a haber algunos requisitos fundamentales para que ellos puedan obtener en este caso el éxito en su proceso de lectoescritura. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el éxito? En este caso, el éxito sería que ellos puedan aprender a leer comprensivamente. Y para el docente el éxito es, en el caso de la enseñanza, es que su estudiante o su grupo de estudiantes pueda cumplir con los objetivos y con las metas trazadas por el docente de apoyo, es decir, que pueda responder a todas las habilidades con éxito y que pueda llegar al final del proceso leyendo comprensivamente. Que llegue a la última etapa, en el caso del método global, que llegue a la fase de producción, desarrollando la unión del todo y pudiendo, en este caso, leer y produciendo diferentes tipos de textos, de textos simples a textos complejos. También vamos a decir que los prerequisitos van a permitir satisfacer necesidades. ¿Qué necesidades? Las necesidades de poder leer comprensivamente, de poder entender la gramática del proceso de lectoescritura, de poder entender la conciencia fonológica, los diferentes elementos, la conciencia silábica y también la unión de los diferentes artículos, los diferentes conectores, etc. Satisfacer necesidades del proceso de lectoescritura que van a ser relevantes para que los niños puedan leer correctamente y que puedan entender lo que leen, que es lo más importante. Bueno, sabiendo que la lectoescritura es un proceso fundamental hoy en día, que en todos lados los niños necesitan poder leer para poder funcionar, en el caso de los niños con discapacidades intelectuales, están inmersos en un contexto donde hay muchas pantallas, hay muchas herramientas digitales, la mayoría de las cosas funcionan a través de la televisión, del internet, del celular y del medio externo, donde ellos están siendo sobreestimulados, donde ven constantemente diferentes letras, palabras, y que para ellos son símbolos o no tienen significado desde un inicio. Es por eso que necesitan este apoyo global, esta metodología que viene con la parte analítica, que presenta el anclaje de los dibujos, de las fotografías, de los colores, ¿cierto? Que presenta las cosas de una forma global para tener una mejor interpretación. Entonces, es un proceso fundamental y a los niños con discapacidad intelectual les va a permitir poder entender mejor y avanzar en su proceso de lectoescritura.
si desarrollan los prerequisitos, que son fundamentales. Sin embargo, vamos a tener una heterogeneidad de niños, de casos donde van a haber muchos niños que van a ir más adelantados, y generalmente estos niños que tienen un aprendizaje más lento, que son niños con discapacidades intelectuales, van a quedarse atrás del proceso, van a responder de forma diferente a la metodología tradicional y van a necesitar este apoyo, ¿cierto?, extraordinario para poder entender y comprender mejor el mundo. Entonces va a haber una heterogeneidad de competencias, ¿cierto? Van a haber estudiantes muy avanzados que van a responder rápidamente a los métodos, otros no tanto, y otros definitivamente van a quedar muy rezagados y van a necesitar apoyos limitados y limitados. Bueno, generalmente los prerequisitos que nosotros vamos a trabajar, que nosotros vamos a mencionar aquí, están descendidos en los niños con discapacidades intelectuales. Es decir, necesitan ser estimulados, necesitan ser evaluados y estimulados. Y generalmente son prerequisitos porque tienen que trabajarse, tienen que estimularse para poder apoyar el proceso de lectoescritura posteriormente. Sin embargo, con el método global nosotros nos vamos a dar cuenta que estos prerequisitos están incorporados en la metodología global. Están incorporados en las etapas en las cuales se está trabajando el método global. Al trabajar los prerequisitos, al estimular, hacer el trabajo de estimulación, estamos también previniendo posibles necesidades educativas especiales en el área del lenguaje, en el área del desarrollo del lenguaje, en el área de la lectoescritura, etc. Y por ende, lo que estamos fomentando también es que estos niños que tienen discapacidades puedan tener un proceso mejor de funcionamiento, que no tengan dificultades en la adaptación, que funcionen mejor, que tengan mayor autonomía también y se puedan autocontrolar también, puedan trabajar eso. Estamos fomentando esto también, es decir, también esto abarca muchas áreas, por eso que es importante desarrollarlo bien. Bueno, los prerequisitos de los cuales yo les hablo son los siguientes. Por un lado tenemos la motricidad, ¿cierto?, fundamental a trabajar como una habilidad, ¿cierto?, del ser humano, del pensamiento, una habilidad psicomotora que requiere entonces mucha coordinación, que los niños con discapacidad está descendida en muchos casos y hay que trabajarla. Y la motricidad que trabajamos es la motricidad fina, necesariamente, la coordinación y la motricidad, con ejercicios, con muchas pautas, con trabajo, ¿cierto?, con diferentes profesionales, pero sí el docente de apoyo tiene que trabajar la motricidad que va a ser necesaria para estimular el proceso de lectura y de escritura. Bueno, el desarrollo del lenguaje también es importante. El lenguaje como un vehículo de comunicación es sumamente interesante a tener como requisito para poder desarrollar un proceso de lectoescritura. Y aquí nos vamos a situar generalmente en profesional como el fonoaudiólogo, que evalúa y interviene a nuestros estudiantes con discapacidades en función de su desarrollo a los diferentes niveles del lenguaje. Sin embargo, con la metodología global también incorporamos este trabajo de estimulación. El vocabulario, ¿cierto?, por un lado, ya es el desarrollo del lenguaje, posteriormente el nivel fonológico con la conciencia fonológica, también el desarrollo del lenguaje. La semántica, como habíamos mencionado también, trabaja mucho el desarrollo del lenguaje, es decir, está muy involucrado y es un prerequisito. Si no hay un desarrollo del lenguaje adecuado, nuestros estudiantes van a tener más dificultades para poder interpretar y desarrollar el proceso de lectoescritura. Bueno, algo muy importante también en el desarrollo y en el desarrollo del proceso es que nuestros alumnos puedan desarrollar la toma de conciencia de que las palabras tienen unidades más pequeñas, en este caso la conciencia fonológica, como una habilidad metanofonológica importante a desarrollar, y que en el método global se desarrolla la tercera etapa de la oración. Entonces es un prerequisito porque permite que los niños puedan darse cuenta de los diferentes sonidos y posteriormente van a ir construyendo otras unidades, van a ir construyendo otras palabras y así van a ir incrementando sus posibilidades de tener éxito en el proceso. Y por último, algo muy importante y que siempre es necesario trabajar en los niños con discapacidad intelectual son los procesos cognitivos, que tenemos
claramente como la atención, la concentración, la memoria. Claramente es un factor muy relevante en el proceso y vamos a encontrarnos con niños que tenemos que repetir mucho las actividades, tenemos que hacerlas varias veces en la semana, estar recorriendo entonces y recordando la motivación, la actividad que se desarrolló para no perder la unidad que se está trabajando. Entonces habrá que hacer una retroalimentación constante, un refuerzo constante para que se vean beneficiados los procesos cognitivos, como la memoria, la atención y la concentración. Naturalmente, con el método global, como ustedes bien saben, trabajamos mucho con estímulos como los colores, como el sonido, como la fotografía, el aporte visual, la observación, la memoria visual, que ayuda mucho a trabajar los procesos cognitivos y estimula en muchas formas estos procesos, lo que facilita entonces que el desarrollo del cerebro también se vaya viendo beneficiado y que en estos estudiantes entonces haya una estimulación transversal de los procesos cognitivos. Eso es muy relevante porque permite entonces que el proceso de electroescritura sea bien dinámico, sea bien flexible y no sea tan mecánico como comúnmente se trabaja en los contextos y con métodos más tradicionales. La pregunta es cómo poder estimular estos prerequisitos. Ustedes saben que los prerequisitos están incorporados de alguna forma en las etapas del método global, pero sí podemos dar algunas pautas que pueden orientar un poco el proceso de estimulación que se puede hacer de forma paralela al trabajo de lectoescritura con el método global, y eso va también a ayudar a afianzar el proceso con los estudiantes, y ustedes lo pueden hacer mediante diferentes ejercicios o diferentes ideas. Bueno, en cuanto a la motricidad, nosotros estuvimos viendo algunos elementos en la etapa número 2 del método global, pero van quedando claves que pueden ser útiles para poder desarrollar esta área, este prerequisito. Por ejemplo, ejercicios de enhebrar lanas, trozos de cinta, en anillos, en orificios, en cualquier elemento que tenga algo que insertar. Eso permite entonces trabajar mucho la motricidad fina de los estudiantes. Pasar un trozo de alambre por un circuito preestablecido, ahí trabajamos mucho entonces la motricidad, la concentración, también estamos trabajando ahí, pero más que nada la motricidad, el movimiento y la coordinación que tiene que hacer el estudiante para no errar en ese tipo de actividad. Bueno, la más común es trabajar con juegos de mesa, por ejemplo, juegos de encaje, donde tienen que encajar palabras, sílabas, figuras, formas, en espacios preestablecidos como rompecabezas, encajar. Eso también ayuda a trabajar la motricidad. Imitar sonidos trazando en el papel su frecuencia mayor y menor, es decir, si escuchan un estímulo, ellos van a escuchar un sonido breve, otro más largo, otro más largo, uno más corto, y ahí tendrán que graficarlo en un papel, es decir, entre corto, mediano y largo. Eso permite también trabajar mucho este tipo de coordinación y motricidad. Armar y desarmar figuras, ¿cierto? Trabajar mucho con las manos, ¿cierto? Con movimiento de las manos. Por ejemplo, crear figuras, ¿cierto? Con papel, por ejemplo, el origami, que tal vez pueda ser un poco difícil, pero se pueden hacer algunas actividades más simples con niños y permite entonces trabajar la motricidad con las manos, doblar, hacer dobleces, imitación de doblez de papel, también ayuda a trabajar estos aspectos. Trabajamos también, recuerden, las direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo. Eso es muy importante también para trabajar el aspecto de lateralidad. Y eso se puede hacer con estos dobleces, con tarea de doblar cosas. Bueno, y las secuencias temporales también pueden ayudar a trabajar la motricidad, naturalmente. Bueno, otro prerequisito que tenemos es la conciencia fonológica, como una habilidad que ya hemos dicho metanofonológica, de conciencia, de darse cuenta entonces de que las palabras tienen unidades más pequeñas. Bueno, aquí naturalmente ya trabajamos con las palabras, con las letras, y estamos aquí en la etapa 3, pero aquí lo podemos hacer de forma transversal, esa es la indicación siempre, y podemos entonces trabajar con letras que están desordenadas y hay que organizarlas. Eso permite entonces crear palabras y ayuda a trabajar la conciencia fonológica. Naturalmente los niños ya pasaron por la etapa 1
si están trabajando con el método global y ya conocen algunas letras, algunas palabras, pero se podrían dar cuenta cuál es la letra que falta. Eso es muy importante. Y ahí están haciendo conciencia fonológica. Descubrir la sílaba y la letra que falta para completar una palabra, como lo habíamos dicho. Sílaba también se trabaja acá, se puede trabajar. Los juegos en grupos de bingo, de lotería, que son fonológicos, que donde ellos escuchan un sonido de una letra y ellos buscan en el cartón a qué imagen corresponde. Eso también ayuda a trabajar el tema fonológico, de conciencia fonológica. Pueden construir nuevas palabras con la última letra de la palabra anterior, es decir, hacer secuencias, juegos de secuencias. Última letra de la palabra anterior crea una nueva palabra y así sucesivamente hacen una cadena. Eso es para actividad grupal. Y los acrósticos y caligramas, que son para niños más grandes, ayudan entonces a trabajar la conciencia fonológica desde un punto de vista global, incorporándola a un dibujo. Miren qué lindo esto de un dibujo, un paisaje donde ellos van a rellenar con letras y con sílabas todo ese contorno. Bueno, también tenemos como prerequisito el desarrollo del lenguaje, muy importante en los primeros niveles. Esto es más transversal, ¿eh? Esto sí es algo necesario, el lenguaje como un vehículo de comunicación, como una forma entonces de comunicarse, de expresarse, y que es muy necesario. Aquí trabajamos mucho con juegos de roles, juegos grupales, juegos de estímulo, de pregunta y respuesta, de causa-consecuencia. También se recomienda evitar, cuando un docente trabaja con niños con discapacidad intelectual, evitar entonces aquellas explicaciones o aquellas instrucciones que sean muy largas, porque los niños van a tender a desconcentrarse en mucha información que ingresa a ellos y no la pueden procesar. Entonces conviene evitar los monólogos largos, evitar entonces los grandes discursos y dejarlos para otra ocasión. Y en ese caso conviene entonces trabajar con el apoyo global, con fotografías, para dar una explicación más estructurada y directa y concreta y no tan extensa. La cadena de comunicación también ayuda. Si trabajamos con varios niños, damos un mensaje que ellos tienen que pasarlo de persona en persona hasta llegar al último niño, de compañero en compañero, y así van haciendo cadenas de comunicación. Miren qué interesante trabajar la comunicación en una clase de lectoescritura. Bueno, los trabalenguas y las experiencias espontáneas vividas ayudan a trabajar el desarrollo del lenguaje. En niños que tienen síndrome de Down, naturalmente, a veces tienen problemas del lenguaje oral, de decodificación en su órgano fonoarticulatorio, y ayudará entonces a hacer, por ejemplo, diferentes ejercicios de soplo, ejercicios de movimientos del órgano fonoarticulatorio acá de la lengua, del paladar, etcétera, y sobre todo el trabalengua cuando ya tiene que articular un sonido, para ir entonces trabajando los diferentes elementos de los fonemas, por ejemplo. Eso ayuda entonces al desarrollo del lenguaje, que en ello está muy descendido y que es necesario estimular para que puedan entonces comunicarse de mejor forma. Por último, tenemos los procesos cognitivos, donde tendremos que trabajar muchos juegos de memoria, memorice, muchos juegos de crucigrama, de puzzles, de armar, ¿cierto? Que tengan relación con objetos, centros de interés que ellos vieron en el método global, o conceptos que hayan trabajado, que tengan que ver con su entorno prácticamente. Las secuencias temporales ayudan también entonces a que ellos organicen información, y estas secuencias tienen que ser relacionadas con elementos del entorno directo de la vida cotidiana de ellos, acciones que ellos tienen que realizar cotidianamente. Bueno, categorizar elementos por categoría ayuda también a los procesos cognitivos a organizar mejor la información, a memorizar mejor la información y a recuperar mejor la información de los conceptos y distribuirlo en categorías. Es decir, de una clase a otra ellos recuperan mejor la información si ellos almacenan estos conceptos como categorías. Así es más fácil para poder ellos entender y después recuperar y saber en qué categoría pertenece ese elemento, cómo se llama ese elemento que ellos están aprendiendo, esa palabra, ese concepto. En las actividades de puntillismo y adivinar el concepto ayudan a la concentración, ¿cierto? Y ayudan también a la interpretación, a la comprensión,
y ayudan al trabajo entonces de atención. Puntillismo entonces es una actividad que permite que los niños se concentren y lo hacen de forma muy didáctica con lápices de colores, pintando un dibujo con diferentes puntos o líneas, y eso ayuda a que se concentren más y es una actividad que a ellos les gusta mucho por el tema de tener que dibujar. Entonces pueden trabajar eso, también pueden trabajar explicando analogías que no sean muy complejas, pero ayuda entonces a trabajar los aspectos de memoria y atención, que son los más descendidos en cuanto a los procesos cognitivos. Bien, bueno, hemos visto entonces los 4 prerequisitos que son fundamentales para el aprendizaje de la lectoescritura inicial, que van a ser muy necesarios a trabajar transversalmente a la estrategia del método global, es decir, hay que tratar de realizarlo de forma transversal, porque eso va a facilitar mucho que se desenvuelva el proceso de método global con estos estudiantes con discapacidad intelectual, que tenga éxito, que sea mucho más nutritivo. Va a facilitar mucho el trabajo de lectoescritura. Entonces, aparte de lo que se trabaja con el método global, las etapas que hemos visto en el curso, vamos a tener que trabajar estos aspectos semanalmente, estos prerequisitos con este tipo de estímulo de actividades para poder afianzar el proceso de lectoescritura. Muchas gracias por asistir a esta clase.